coordenadas alturas que están acá están referidas al nivel medio del mar mediante un modelo de corrección interna que tiene la controladora. En la columna primera, donde tiene la identificación de cada punto, es la identificación que se le puso en el momento de tomar los puntos. Acá el problema es que no hace la diferenciación de los puntos que se grabaron como puntos topo o puntos en los que se estacionó un ratito, y los puntos de continuo, que son los que vienen después acá de corrido, por ejemplo, estos que ya vienen aquí adelante, este que se le puso el 1 adelante y la serie de puntos que corresponde con el 1 adelante, la serie que viene con el número 2 adelante. Bueno, eso sabemos que son los puntos del continuo. Pero en el listado no tiene ninguna identificación. Si hubiéramos usado códigos, si hubiéramos usado el campo código, por ejemplo, una forma de identificarlo sería utilizar el campo código que vendría acá en esta columna que sigue. Entonces ahí le pondríamos también un código a cada punto y, por ejemplo, podríamos utilizar el código como identificador de si ese punto corresponde a una forma de grabación o la otra, o a un vértice o a un continuo, cómo fue grabado ese punto. Este listado de puntos, así como está, lo pueden entonces o bien abrir con la planilla de cálculo o abrirlo con un Word también, porque es texto, diríamos, o sea, lo va a identificar como texto. Lo único que si lo abren con la planilla de cálculo, el cuidado que tienen que tener para que no se le arme lío, diríamos, con el formato numérico, fíjense que acá el separador decimal es el punto, o sea, tienen que configurar la computadora, diríamos, para que, o el Excel por lo menos, para que tome como separador decimal al punto y no la coma, como tradicionalmente viene el Excel, diríamos, si nunca lo han cambiado, va a tomar el separador decimal, la coma. Entonces, como el archivo ya viene separando los campos con la coma, va a quedar ahí una coma que también va a separar el campo de la parte entera con la parte decimal, le van a quedar en diferentes columnas, sería la parte entera con la parte decimal, ¿no? Y el número completo es la parte entera y los decimales también. Entonces, eso es un problema de configuración de la computadora o del Excel. ¿Qué identificador usa como separador de la parte decimal? Lo normal para los cálculos, en este caso, es usar el punto como separador decimal, entonces. Y ahí no se les va a armar lío, diríamos, con la separación de las columnas. Así también lo pueden incorporar a AutoCAD, por ejemplo. Este listado de puntos, así como está, lo pueden incorporar a AutoCAD y tener un gráfico en AutoCAD. No sería el formato, por ejemplo, que podrían incorporar en Google Earth, porque Google Earth, si quieren este listado de puntos, si lo quieren superponer directamente en Google Earth, no sería posible porque no reconoce este tipo de coordenadas Google Earth. Google Earth usa la proyección UTM, por ejemplo, en vez de Gauss-Kruger. Entonces, ahí con el programa que vimos la clase pasada, acá a ver si bajo esto, y bajo esto, si está el geocode acá,
con este programa que vimos en la clase pasada, que permitía transformar coordenadas de geodésicas a cartesianas y a planas, por ejemplo, en este caso lo podríamos usar de manera inversa, o sea, llevando de coordenadas de estas coordenadas Gauss-Kruger a geodésicas y de geodésicas, por ejemplo, a coordenadas UTM, que está previsto ahí en el Geocode también esa conversión. O sea, en vez de configurar la faja con 3 grados de ancho, configurarla con 6 grados de ancho, como es la proyección UTM. Eso sería el caso para llevar los puntos a Google Earth. Si los quisiéramos llevar a cartografía del IGN, está bien, este formato es compatible con el formato de la cartografía del IGN, o sea que en ese caso no tendríamos problema. La única salvedad que queda por hacer acá es que, bueno, lo que ya mencionábamos en la clase anterior, es que estas coordenadas que vemos aquí son las que se obtuvieron en el momento de la medición, asignándole al receptor base unas coordenadas arbitrarias. ¿Recuerdan? Cuando largamos el receptor base, lo obtuvimos a sus coordenadas, lo asumimos como de coordenadas sin conocimiento, le pusimos que tome las coordenadas arbitrarias que le llama aquí en la controladora, o sea, unas coordenadas arbitrarias fijas para calcular la corrección en base a esas coordenadas, pero con algunos metros de error propias del posicionamiento absoluto. O sea que ese error en la georreferenciación de ese punto base se lo traslada a todos los puntos que han sido medidos. Después cada uno de estos puntos entre sí, todos ellos entre sí, guardan coherencia, tienen coherencia, obviamente. Lo que pasa es que por ahí, si después vinculamos ese punto base a la estación permanente, resulta que hay una diferencia de coordenadas de 2, 3 metros respecto de las coordenadas que corresponden al marco de referencia. Entonces, todo este listado de puntos tendríamos que correrlo en esa diferencia que tenemos en el punto base. Ese es otro problema no es problema en sí, sino cuidado a tener. Esperen que viene alguien ahí. A ver que vuelvo. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Ese es otro cuidado a tener cuando sacamos el listado de puntos de la controladora como resultado, porque fíjense que acá no hace ninguna mención al punto base que se ha tomado como referencia, ni qué coordenadas corresponden a ese punto base, si están georreferenciadas o no. O sea, esa información, cuando sacamos este listado, no está. Solamente están las coordenadas ya obtenidas y corregidas en el receptor remoto. Inclusive tampoco tenemos la indicación de error que el receptor puede calcular en el momento de tomar esas coordenadas, y podríamos también tenerlas indicadas acá. Pero la salida en este caso es muy resumida, o sea, es solamente nombre de punto y coordenadas, nada más. ¿Y eso se puede configurar para que salgan todos esos errores? No, los campos de error, o sea, necesitarías otro tipo de salida, diríamos,
ya no en formato de texto, sino en un formato como de informe, diríamos, como en un formato PDF sería. O sea que ya no tiene la utilidad de poder tomar esos puntos y meterlos, diríamos, directamente en AutoCAD. Sino que tendrías una especie de un informe ya del relevamiento, pero no en un formato así de listado de coordenadas. La información en la controladora está y queda almacenada. O sea, toda la información de cómo ha sido grabado cada uno de los puntos, si fue grabado en la modalidad de punto topo, o sea que se paró en ese punto, o si se grabó en continuo. Lo mismo la altura de antena, que acá tampoco está puesta. O sea, ese valor de altura de antena, con qué receptor se midió, toda esa información en la controladora, en el trabajo completo, como queda en la controladora, toda esa información está disponible. El tema es que cuando descargamos el listado de puntos, viene el listado de puntos así resumido, diríamos, o sea, solamente coordenadas. Es más, listo. O sea, como informe sí lo podemos tener a la información como informe del relevamiento, le llama, tenemos la información completa, pero es un informe de tipo texto en PDF sería, o sea, no tiene la facilidad de tomar los puntos directamente con coordenadas y llevarlos a AutoCAD. Para tomar los puntos así con coordenadas y poder graficarlos directamente, tenemos que sacarlo en este formato. Por las coordenadas, recién ahora estoy viendo, pero por las coordenadas que estoy leyendo acá, bueno, este primer punto P1 debe ser el punto que tomamos ahí antes de empezar, antes de ir para el lado de la rotonda, debe ser el punto que está ahí cerca de la escalera, diríamos. Y después del 1 en adelante deben ser los puntos que corresponden a la zona de la rotonda. De los 3 triángulos, diríamos, y la rotonda. Bueno, este punto entonces, este archivo entonces descárguenlo de ahí del campus y traten de justamente hacer este trabajo de identificarlos a los puntos y poder graficarlos, por ejemplo, en AutoCAD o en algún sistema de dibujo, en algún programa de dibujo que usen mediante estas coordenadas. Recuerden que acá está en la segunda columna esta coordenada norte, o sea que para AutoCAD sería la I, la que corre hacia el norte sería. Y esta columna es la coordenada este, o sea, la que corre como la X sería en AutoCAD. Cuando le tengan que identificar a qué tipo de coordenadas corresponde cada columna, ¿no? Esta es la coordenada norte, esta es la coordenada este, para que el dibujo quede bien orientado cuando lo lleven a AutoCAD. Esperen que ahí sonó la campanita. Está Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Entonces, la segunda columna sería entonces la coordenada norte, la columna que sigue, la coordenada este. La unidad de estos números que están acá son metros, o sea, estos son metros con decimales de metros. Las distancias que midan, diríamos, entre los puntos, si miden distancias entre ellos, si usan las coordenadas planas solamente, van a ser distancias medidas
en un plano, o sea, si anulan la coordenada altura, si no la cargan, diríamos, a la coordenada altura, van a estar refiriendo todos estos puntos como con altura cero, o sea, sin darle injerencia a la altura. Por lo tanto, las distancias van a ser distancias en 2 dimensiones, en el plano. Si cargan las 3 coordenadas, o sea, si a cada punto le hacen corresponder las 3 coordenadas, norte, este y altura, cuando midan una distancia entre puntos que estén alejados, se va a notar acá en el continuo, diríamos, los puntos están muy cerquitas uno del otro, fíjense que va cambiando entre un punto y el otro van cambiando muy poquito las coordenadas porque están muy cerca uno del otro, obviamente. Pero sea la distancia que sea a la que estén los puntos, si miden la distancia entre este y este u otro más lejos todavía, si tienen las 3 coordenadas cargadas, la distancia que van a estar midiendo tiene delta X, delta Y y delta Z también, o sea, delta altura también. Por lo tanto, involucra a la diferencia de altura también. En este caso, todas las alturas son muy parecidas porque la zona es muy plana, la zona que estuvimos relevando. O sea que la distancia en el plano o la distancia en 3 dimensiones va a ser muy parecida. Pero si fuera una zona con mucho desnivel, bueno, ahí ojo que la distancia en el plano va a ser notoriamente distinta a la distancia inclinada, que es la que va a medir el AutoCAD si le cargan las 3 coordenadas. Entonces, depende lo que quieran hacer con esas coordenadas que ingresen a AutoCAD, es si cargan solamente coordenadas norte y este, si quieren trabajar en el plano, o si, por ejemplo, es para un relevamiento planialtimétrico, donde vamos a construir un modelo de terreno con esas coordenadas que están ahí, entonces cargaremos también la coordenada altura, las 3 coordenadas, norte, este y la altura, para la construcción del modelo de terreno, por ejemplo, si fuera ese el caso. ¿Se entiende la diferencia entre cargar 2 coordenadas, solamente coordenadas planas o coordenadas planas más la altura? Bueno, ese archivo entonces está, vuelvo acá, ahí estamos. Ese archivo entonces está ahí para descargarlo debajo del tema que desarrollamos en la clase anterior, debajo de coordenadas, está el archivo X separado por comas, pero para poder abrirlo con una planilla de cálculo, descárguenlo, traten de darle ese formato, entonces de separar las columnas y a ver si lo pueden cargar en AutoCAD. A ver qué complicaciones, si es que encuentran complicaciones, diríamos, con el tema del separador de miles, del separador de parte decimal en la planilla de cálculo, si lo toma bien en AutoCAD. Bueno, todas esas dificultades prácticas, diríamos, que aparecen a la hora de manejar estos archivos de coordenadas, a ver si qué se les complica y dónde se les complica. Entonces, vamos ahí, bueno, si aparecen esas dificultades, lo vamos a tratar de ir resolviendo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entendió entonces? Sí. La limitación de información que hay en ese archivo, sea solo coordenadas, no tenemos información de cómo estuvo configurada la base, si está georreferenciada o no. Tampoco tenemos información de los errores,
con los que fueron obtenidos cada uno de los puntos, es una salida muy, muy limitada, solamente nombre de punto y coordenada. El resto de la información está en el trabajo en la controladora, que podemos descargarlo también, pero como informe de todo ese trabajo. No como listado de coordenadas. Bueno, entonces, sigo, ahí ven, si ahí ven la pantalla, sigo entonces con el tema que teníamos para desarrollar hoy, que le llamamos alturas. Se ve bien ahí, ¿no? La página. Sí, profe. Este tema retoma algunas de las láminas, diríamos, algunas de las transparencias de la clase anterior, pero ahora nos vamos a enfocar concretamente en cómo tratar con el tema de la altura y de la nivelación, o de la posibilidad de nivelación, utilizando el posicionamiento satelital. La clase anterior, más que nada, nos habíamos dedicado a plantear el tema de coordenadas planas y, bueno, sistema de referencia en general, lo que daba lugar a los sistemas de proyección, pero concentrándonos en el campo de las coordenadas planas. Esta transparencia es de la clase anterior. Habíamos dicho que una forma de definir un sistema local era poner el eje Z coincidiendo con la vertical. Entonces teníamos esta concepción de sistemas locales y sistemas globales de referencia, donde ahí la disposición de los ejes no tiene nada que ver con la ubicación del punto sobre la superficie terrestre, sino que es una concepción global, también es de la clase anterior, y ahí teníamos una especie de unificación entre ambos sistemas de referencia, un sistema local con la vertical como definición de la coordenada altura en el sistema local, y el sistema cartesiano geocéntrico para sistema de referencia general. Conociendo, ya también lo habíamos adelantado en la clase anterior, conociendo coordenadas de varios puntos de la zona del relevamiento en ambos sistemas, podemos calcular lo que llamamos parámetros de transformación entre un sistema y el otro, o sea, cuánto hay que desplazar en X, cuánto hay que desplazar en Y, cuánto hay que desplazar en Z, cuánto hay que rotar en cada uno de los ejes, y si hay algún factor de escala, son los 7 parámetros que hacen falta para llevar de un sistema al otro, diríamos, delta X, delta Y, delta Z, rotación en X, en Y y en Z, y si hay un factor de escala, y podemos llevar coordenadas de un sistema al otro. Eso es lo que habíamos solamente comentado, no lo aplicamos con la controladora, pero lo comentamos que era una de las posibilidades que tiene, por ejemplo, el relevamiento con tiempo real, de relevar puntos de coordenadas conocidas en un sistema local, decirle que estamos tomando puntos que ya tienen establecidas coordenadas en un sistema local, de manera que calcule los parámetros de transformación y directamente el resultado lo vaya obteniendo aplicando esos parámetros en el sistema local. O sea que en vez de salir coordenadas Gauss-Kruger, por ejemplo, ya directamente obtenemos coordenadas en el sistema local, porque previamente se hizo ese cálculo de parámetros de transformación.
Bueno, eso está referido más que nada a las coordenadas en general. Ahora sí, si nos concentramos, diríamos, nos ponemos a estudiar en particular la definición de sistema de referencia vertical. ¿Qué hacemos con la definición del sistema de referencia vertical? También habíamos dicho, la mejor definición de la dirección de la vertical es la dirección de la plomada, porque ahí está incluida el efecto físico de la atracción gravitatoria, o sea que no es solo una definición geométrica, sino que también tenemos la afectación del campo gravitatorio terrestre, que en el caso de nivelación vamos a ver que tiene mucho que ver, mucha influencia en la obtención de desniveles o alturas sobre el nivel del mar. En topografía hacemos esta simplificación, diríamos, de suponer que estamos refiriendo nuestro relevamiento a un plano horizontal, como lo llamamos ahí, así groseramente, lo que supone, si le llamamos plano horizontal, que esas direcciones de las verticales son paralelas entre sí. O sea, si la dirección de la vertical es la que queda perpendicular al plano de referencia, esas verticales paralelas son las que definen ese plano horizontal en el cual expresamos nuestras coordenadas en topografía. Generalmente en topografía trabajamos con un plano horizontal como referencia. Bueno, si decimos que nuestra referencia es un plano horizontal, lo que estamos suponiendo es que las verticales son paralelas entonces entre ellas, porque tienen que quedar a 90 grados con la superficie de referencia. Bueno, eso para distancias cortas es válido, está bien, pero decíamos, cuando lo vemos a escala planeta completo, esa definición de dirección de la vertical que queda perpendicular o coincidiendo con la dirección de la vertical, queda perpendicular ya no a un plano, sino a una, por lo menos, superficie esférica. O sea, si queremos simplificar el modelo de representación de nuestro planeta, ¿no? O sea, si la aproximación que hacemos es una Tierra esférica, homogénea, que no tiene rotación, bueno, la aproximación más simple sería una esfera con la masa concentrada en el centro. Bueno, pero las verticales ahí entran perpendiculares a esa esfera, apuntan al centro, a donde está concentrada la masa, pero ya no describen un plano como superficie de referencia, sino que lo que llamaríamos horizontal, diríamos en este caso, sería una superficie esférica, que claro, en pequeña escala, en escala topográfica, no lo vemos, nos tenemos que ir a una escala tamaño planeta o alejarnos mucho del planeta para que se empiece a ver esa curvatura terrestre, donde entonces ahí sí se hace notorio que esas verticales no describen una superficie horizontal. Y si le agregamos las primeras aproximaciones para hacer más parecida a la realidad de nuestro planeta, o sea, que la distribución de masas internas no es homogénea y que el planeta está rotando alrededor de un eje, lo que hace que haya una fuerza de expulsión, una fuerza centrífuga, proporcional a la distancia del eje, o sea que en el ecuador esa fuerza es mayor, en los polos esa fuerza es menor, porque están cerquita del eje en los polos. Eso hace que la dirección de la vertical sea una combinación de esos, por lo menos dos efectos, hay más, pero por lo menos esos dos efectos mayores, y que dé una distribución como está exageradamente
representada en este caso, o sea que no todas las verticales apuntan al centro cuando se le agrega el efecto gravitatorio, ya sea por distribución de masas o por rotación del planeta. Entonces terminamos en una superficie que no tiene nada de, acá está exageradamente deforme, pero no tiene nada de parecido a una superficie descrita por una función matemática como puede ser una esfera, un elipsoide, como mejor aproximación, pero no es el caso de esta superficie, que lo que sí tiene como definición es que el valor de atracción de campo de gravedad, de atracción gravitatorio, es constante a lo largo de toda esa superficie. O sea, simplificándolo, si ponemos agua en cualquier parte de esta superficie, no escurre, diríamos. O sea, una superficie equipotencial como la que estamos describiendo acá, al llamarle equipotencial estamos diciendo que el valor de atracción gravitatoria se mantiene constante a lo largo de toda esa superficie. Si la superficie es equipotencial, quiere decir que está en equilibrio con el nivel medio del mar, con líquido en reposo sería. Entonces, para la nivelación es la mejor aproximación que tenemos como superficie de equilibrio. O sea, lo imaginamos como a pequeña escala como la superficie del líquido en una palangana, o un poquito más grande como la superficie del agua en una pileta, más grande en un lago, en escala más grande como el nivel medio del mar. O sea, una superficie en la cual el líquido está, el agua está en reposo. No escurre ni para un lado ni para el otro, no está inclinada sería. Está horizontal, pero sabemos que esa horizontal, si la miramos a escala más grande, no es plana. Es una horizontal, pero curva. O sea, está en equilibrio. El líquido no escurre. Porque no escurre porque el valor de atracción gravitatorio es el mismo en este punto que en este otro. Entonces, está en equilibrio respecto de la atracción gravitatoria. Pues no hay escurrimiento. Lo que no define es un plano, no es una superficie plana, sino que es una superficie, bueno, que tiene una descripción que es difícil expresarla mediante una función matemática, se la puede expresar, pero tiene un desarrollo muy largo, de coeficientes muy largos, para poder describir toda la superficie de todo el planeta de esta manera. Entonces lo que se hace es adoptar un elipsoide lo más parecido a esa superficie geoide, o lo más parecido, que quiere decir que deje los menores residuos, tanto positivos como negativos, diríamos, en todo el planeta, en conjunción de todo el planeta. Bueno, uno de esos elipsoides, por ejemplo, es el conocido como el WGS-84, el que usa el sistema de posicionamiento satelital. Pero ahí tenemos la combinación entre una superficie de definición geométrica, o sea, un elipsoide tiene una definición geométrica, tiene un semieje mayor, un semieje menor, una rotación, y otra superficie de definición física, si se quiere, que es la que llamamos geoide. Las coordenadas geodésicas, estas son las que describimos en la clase anterior, son las que están referidas a esa superficie geométrica como latitud, longitud y altura sobre ese elipsoide. O sea, cada punto que querramos representar respecto de ese elipsoide
estará definido por 3 coordenadas geodésicas: latitud, longitud y altura respecto del elipsoide, o bien también como coordenadas cartesianas X y Z, como habíamos descrito al principio del tratamiento de este tema. Pero, bueno, hay un ejemplo para la estación permanente, para este tipo de coordenadas para la estación permanente. También lo habíamos mostrado en la clase anterior con cómo se ven este tipo de coordenadas y qué representan, diríamos, habíamos dicho, si queríamos llevar este tipo de coordenadas a coordenadas planas, lo podíamos hacer fácilmente suponiendo una curvatura de 6.370 kilómetros. Entonces de ahí teníamos la equivalencia de 1 segundo, 30 metros aproximadamente, para ver qué significaban estos decimales de coordenada latitud. También la coordenada longitud, dijimos, bueno, en el caso de longitud depende del radio de curvatura del paralelo, no es siempre 6.370, sino que a medida que nos vamos acercando a los polos, se va achicando ese radio de curvatura. Bueno, eso lo describimos en la clase anterior. El tema de las alturas es el que vamos a estudiar hoy, entonces, en concreto. Así, con el planteo que hicimos, que venimos haciendo, nos quedan entonces definidas 2 tipos de altura. Lo que conocemos, como recién mencionamos, altura sobre el elipsoide, que la llamamos con H chica, altura elipsoidal, o sea, la distancia desde la superficie de referencia, el elipsoide, hasta el punto en cuestión, esta altura elipsoidal. Y la otra altura más comúnmente usada en topografía, la que llamamos altura sobre el nivel del mar generalmente. O sea, la distancia entre ese punto en el terreno y la superficie geoide, que es la que habíamos planteado acá como mejor representación del nivel medio del mar en reposo, obviamente, esta superficie que habíamos descrito acá. Entonces, para el mismo punto en el terreno, nos encontramos con 2 valores de altura: H chica, altura elipsoidica, y H grande, para diferenciarlo en la nomenclatura, y H mayúscula, altura sobre el nivel del mar, o lo que también llamamos cota, altura sobre el nivel del mar o cota, lo que más normalmente utilizamos en nivelación sería. El asunto es que en los relevamientos que hacemos con GPS, las coordenadas que vamos a obtener son coordenadas elipsoídicas, o sea, la altura que vamos a obtener es altura de este tipo, es altura elipsoidal, o sea, H chica. Y si queremos vincular ese relevamiento a una nivelación, o que nos sirva ese relevamiento para una nivelación, bueno, tendremos que ver cómo vincular estos 2 tipos de altura: altura elipsoidal y altura sobre el nivel del mar. Ahí tenemos una cuestión a estudiar y ver cómo afecta nuestro relevamiento y cómo solucionarlo. Respecto de las alturas sobre el nivel medio del mar, en la página del IGN, acá está pegada la página del IGN, pero como creo que estoy compartiendo la pantalla completa, también lo tengo, a ver si lo ven acá. Si muestro así, ahí ven la página del IGN. Sí, profe. Creo que sí. Ahí estoy directamente en la página del IGN.
lo que es, bueno, en geodesia, nivelación, diríamos. O sea, aparte de las redes de estaciones permanentes que vimos en la clase anterior, las redes de puntos pasivos, POSGAR, 2007, 94, donde si van a red de nivelación van a encontrar la información de todas las redes de nivelación que tienen disponible en el país y, bueno, la descripción, el ajuste que se ha hecho de esa red de nivelación. Un ejemplo de punto de nivelación, cómo lo encuentran, en qué formato van a encontrar en el terreno, es una chapa de bronce con esta forma de monumentación, porque es la forma que se adapta mejor para apoyar una mira ahí. O sea, a diferencia de vuelvo a la presentación aquí, a diferencia de lo que conocíamos como vinculación de nuestros relevamientos a estaciones permanentes, en el caso de vincular nuestro relevamiento a un punto de la red de nivelación, lo tendremos que buscar con estas, bueno, acá también están las formas de búsqueda en la misma página. Las formas de búsqueda por zona, por proximidad, a partir de coordenadas que le ingresen, por buscarlo dentro de una carta topográfica, si conocen la ubicación por provincia o si conocen la denominación de la línea de nivelación, varias formas de buscar los puntos de nivelación que correspondan a la zona. Acá, por ejemplo, lo que había buscado es para nuestra zona, en una distancia de 90 kilómetros a la redonda, todos los puntos de nivelación que, por ejemplo, aparecen acá ya graficados en Google Earth. Cada uno con su nomenclatura, bueno, el color indica una calidad de punto diferente, si es punto de primer orden, de segundo orden, de diferentes calidades en cuanto a la obtención de la cota de ese punto. El último trabajo de nivelación que ha hecho el IGN es la nivelación del puente, bueno, de toda la traza de la conexión Rosario-Victoria. Son estos puntos que están acá, diríamos. Son uno de los últimos relevamientos que ha hecho por la zona el Instituto Geográfico. El problema de esos puntos es que, como lo mostrábamos acá arriba, son puntos que están monumentados, o sea, son puntos que están materializados en el terreno con un pilar y una chapa de bronce, más grande, más chica, dependiendo la construcción o cuándo fue hecha la construcción, pero quedan a la intemperie, o sea que muchos de estos puntos que están aquí como parte de la base de datos del IGN, quizá luego lo van a buscar al terreno y no está, porque se perdió, porque se destruyó, porque con un ensanche de camino lo corrieron, lo cambiaron, lo sacaron, lo corrieron, ya no sirve más. Entonces tienen la dificultad de que figure acá en la base de datos del IGN no es seguridad de que lo vayan a encontrar en el terreno. En la base de datos lo que figura es, bueno, toda la información de ese punto, sus coordenadas aproximadas para buscarlo con un navegador, por ejemplo. O sea, estos puntos tienen coordenadas geodésicas, pero esas coordenadas geodésicas no son de buena precisión. Solamente la coordenada altura
es la que tiene validez geodésica. Las coordenadas latitud, longitud, como dice acá, tienen precisión de navegador, diríamos, o sea, le han dado coordenadas con navegador. Acá, por ejemplo, estamos viendo el punto principal que tenemos en Rosario, el punto nodal 127, así se llama, es el que está ubicado en el Parque Independencia, ahí frente a la entrada del Club Gimnasia y Esgrima. Acá hay una foto del corralito. Bueno, antes tenía unos cables, una cadena de protección, diríamos, entre los cuatro mojones estos, y el punto monumentado ahí en el medio. Ese punto es el punto, se llama nodal porque es donde empieza y termina una línea de nivelación. Por ejemplo, en este caso, la línea de nivelación que viene desde Buenos Aires, pasa por Rosario, sigue para Córdoba, siguiendo la ruta 9, ¿no? Bueno, este punto nodal es el punto principal, de mejor calidad, diríamos, en cuanto a nivelación, que tenemos en Rosario. Entonces, pues de ahí también pueden descargar la monografía para poder hacer la ubicación de ese punto, el valor de cota. Acá, como se trata de un punto nodal, hace la diferencia entre chapa interior, chapa exterior, ménsula, porque en realidad hay varios puntos que componen a este mismo, diríamos. Acá está el detalle, diríamos. El punto realmente que tiene cota es un punto que queda interno a la construcción para protegerlo, y tiene una tapa que está enroscada, que en realidad no se saca, que es lo que le llama chapa exterior. Entonces, si uno usa ese punto exterior, el valor de cota que corresponde es este que le llama chapa exterior. El punto interno realmente es el que está materializado aquí dentro. Y además hay lo que le llama ménsula, o sea, un punto externo, por las dudas que se tuviera que se rompiera alguno de estos puntos. También tiene un punto exterior en la estructura. Además, como este es un punto nodal, también hay puntos accesorios, no sé si están acá. No, bueno, pero también hay puntos accesorios fuera de la zona, o sea, por allá enfrente hay un monumento que también tiene un punto vinculado a este, por allá enfrente también hay otro punto con cota vinculada a este, o sea, por tratarse de un nodal nomás. Si es un punto común y corriente de campo, solamente va a tener un solo valor de cota, como este que estaba acá, como cualquiera de estos que estaban acá, solamente tienen un único valor de cota, ¿no? Y la forma de monumentación será como la que veíamos aquí, o sea, un único punto nada más. El asunto es que para vincular cualquier relevamiento que hagamos en una zona rural, por ejemplo, por aquí o donde fuera, en cualquier zona que nos toque un relevamiento, o aquí en una zona, en una obra de un puerto vinculada al río Paraná, que tenemos que trabajar con cotas IGN. Entonces, esa obra o esa red o esa cantidad de puntos que relevemos en esa zona, los tendremos que vincular a algún punto de la red de nivelación del IGN cercano. Buscaremos qué punto tenemos cercano a nuestra zona de trabajo y tendremos que vincular mediante nivelación geométrica ese punto que tengamos cerca, ese o varios mejor, que tengamos cercano a nuestra zona de trabajo, a algún punto principal o algún punto de referencia de nuestra obra o de nuestro campo, en el caso de estar haciendo ese relevamiento de campo.
Bueno, acá expresados con otra forma de visualización, pero también están indicados los puntos de nivelación, que como ya les digo, son los que están presentes en la base de datos del IGN. Periódicamente el IGN hace cada vez que hace mediciones por alguna zona, hace un relevamiento del estado de los puntos que hay en esa zona, y si hay alguno destruido o perdido o que ya no está, pone esa información, o sea que le agrega a la base de datos que, bueno, por ejemplo, este punto no está más, pónganse. Pero eso no lo hace recurrentemente todos los años. Quizás van a buscar alguno de estos puntos y se encuentran con que ya no está, que lo han sacado. Distinto es con el caso de las estaciones permanentes, que como están en edificios públicos, bueno, obviamente son muchos menos de estaciones permanentes que puntos de nivelación, obviamente. Acá hay mucha cantidad de puntos, pero diseminados en el terreno y susceptibles de que se destruyan o se pierdan. Las estaciones permanentes están sobre edificios, son más seguras en cuanto a su funcionamiento y a su permanencia en el tiempo, pero están distribuidas a cientos de kilómetros una de la otra. Bueno, el asunto es cuando tenemos que vincular altimétricamente un relevamiento, ¿cómo lo hacemos? La forma que conocemos de topografía sería buscar uno de estos puntos de nivelación que nos quede más cercano a nuestra zona de trabajo y vincular mediante nivelación geométrica. Por ahí son 20 kilómetros de nivelación, o 10, 20 kilómetros quizás, demasiado, entre mucha mala suerte. Bueno, si nos toca, por ejemplo, por acá, van a ser más de 20 kilómetros entre algún punto de nivelación, que tendríamos que ir haciendo nivelación geométrica hasta vincular nuestro relevamiento con ese punto. O sea que al propio trabajo de relevamiento tendríamos que sumarle todo lo que lleve la vinculación, que ya de por sí va a ser bastante más trabajo también. Ni les digo si fuera algo acá dentro de la isla, ¿no? O sea, a las dificultades propias de la nivelación geométrica, acá sería nivelación geométrica cruzando isla, o sea que una cosa casi imposible de realizar. Bueno, dependerá también de la precisión con la que necesitemos esa vinculación. Y entonces ahora nos metemos con la combinación de esas dos coordenadas alturas, sobre todo pensando en la posibilidad de usar el GPS o las mediciones realizadas con GPS para nivelación. A ver si sirven o no sirven, si es posible nivelar con GPS o no, o cuándo es posible nivelar con GPS y cuándo no se adapta para nuestro requerimiento de trabajo. La descripción que habíamos hecho sobre las superficies de referencia, decíamos, tenemos como superficie geométrica al elipsoide y como superficie física o descrita por el campo gravitatorio al geoide. Acá está exagerado la dirección de cada una de esas líneas sobre la que se mide la altura en el caso de la distancia del punto en el terreno al geoide, h grande,
mediante la dirección de lo que llamamos la vertical, o sea, la dirección de la plomada sería en ese punto, y la coordenada h chica, o sea, altura elipsoidica, o sea, la distancia desde el elipsoide, desde la superficie de referencia, hasta el punto en el terreno, el mismo punto. Tiene dos valores de altura distintos, h chica y h grande. Decimos que está exagerada la dirección, la diferencia de dirección entre estas dos líneas, porque como cada una tiene que entrar perpendicular a la superficie de referencia, esta que entra perpendicular al elipsoide, si tiene una dirección diferente la superficie del elipsoide a la del geoide, bueno, sí, obviamente van a tener diferente orientación. Esa diferencia de orientación se llama desvío de la vertical. Es lo que está exagerado aquí, obvio, está muy exagerado para poder dibujarlo. Pero en la práctica podemos tomarla como la misma dirección y plantear directamente la resta entre una y la otra. O sea, si planteamos la resta directamente es como que estamos en la misma dirección, ¿no? Estamos comparando h chica con h grande en la misma dirección, como si fuera la misma dirección. Ese valor n, la diferencia entre h chica y h grande, es lo que llamamos ondulación del geoide o distancia del geoide al elipsoide como diferencia de altura entre altura elipsoidica y altura geométrica, altura sobre nivel del mar. Por ejemplo, para el caso de la ubicación de la facultad, de la estación permanente, esa diferencia es del orden de los 17 metros y medio, 17,4009. O sea, en la estación permanente tenemos la ventaja de contar con estos dos valores medidos realmente. O sea, la estación permanente tiene coordenadas elipsoídicas, latitud, longitud y altura elipsoídica, medida con GPS, y también la nivelamos, o sea, hicimos la nivelación geométrica desde la estación permanente hasta el nodal, hasta el que mostrábamos recién más arriba, hasta este punto en el Parque Independencia, ida y vuelta, una nivelación cerrada. Entonces también obtuvimos altura sobre el nivel del mar para el mismo punto, la antena de la estación permanente. La diferencia entre esos dos valores da el valor de n, el valor de ondulación del geoide, sobre cuánta diferencia hay entre una superficie y la otra en el caso de ese punto ubicado en la facultad. Pero claro, con un punto solo no hacemos mucho, diríamos. Después en el campo vamos y medimos con GPS, pero no tenemos algún punto de doble cota cerca. Lo que podríamos hacer, una alternativa que podríamos hacer es, por ejemplo, si estamos trabajando por esta zona, ir y medir con GPS sobre algún punto de nivelación que tiene cota publicada por el IGN. O sea, buscarlo, hay que buscarlo ese punto, todo el trabajo de buscar ese punto, buscar la monografía, encontrarlo, ir y medir sobre ese punto, hay que hacerlo, lleva trabajo, y medir con GPS sobre ese punto. Entonces, tendríamos una estimación de la diferencia entre elipsoide y geoide en esta zona, en este punto. La misma medición que hicimos para la estación permanente, lo estaríamos haciendo para algún punto de nivelación, por ejemplo. Tenemos la cota publicada por el IGN y el valor de H chica
obtenido con GPS, por ejemplo, vinculándonos a la estación permanente. Entonces, estaríamos en, bueno, este es el mismo gráfico que el anterior, simplificado un poco, pero en definitiva mostrando los mismos valores, o sea, la altura de punto en el terreno hasta la superficie geoide, H grande, la altura del punto del terreno hasta la superficie elipsoidica, H chica, y la diferencia entre ambas, que la llamamos con N. Si lo expresamos distinto, si hacemos la resta entre, o si queremos despejar una conociendo la otra, por ejemplo, si queremos conocer la altura elipsoidica a partir de la altura sobre el nivel del mar, conociendo N, lo podríamos hacer, pero claro, tenemos que conocer N, y ese es el valor que nos falta para poder relacionar una superficie con la otra. Bueno, ese valor de N lo vamos a tener más adelante, lo vamos a plantear, de cómo podemos obtenerlo. Una forma, como dijimos recién, era, por ejemplo, midiendo con GPS en un punto. Ahora supongamos que medimos con GPS en dos puntos correlativos de esa línea, en este punto y en este otro punto. Entonces tenemos N en este punto y en este otro que está a 5 kilómetros, supónganse, uno del otro. Ya tenemos los dos valores de N en nuestra zona de trabajo, supónganse que está por acá por el medio. Entonces tenemos un valor de N para este punto y otro valor de N para este otro punto. Es esto que estaríamos planteando aquí. Si ahora queremos calcular el desnivel entre dos puntos, si queremos calcular el delta de H entre A y B, o sea, cota de B menos cota de A sería el delta H entre A y B, si lo planteamos como diferencia de altura obtenida con GPS, sería H chica menos H, o sea, si medimos con GPS, sería lo que obtuvimos con el GPS aquí menos lo que obtuvimos con el GPS aquí. Pero esa diferencia de altura, sabemos que es diferencia de altura expresada respecto del elipsoide. Si no tenemos los valores de N, no nos dice nada respecto de la diferencia de altura sobre el nivel del mar. Y lo que generalmente nos interesa cuando se trata de nivelación es expresar la altura respecto del nivel del mar, o expresar las diferencias de altura respecto del nivel del mar, porque sabemos que es la que influye en el escurrimiento del agua. Por ejemplo, si se trata de una nivelación de campo, o si se trata de una nivelación para un canal, siempre que estemos hablando de nivelación, seguramente está involucrado el escurrimiento de líquido, de agua. O sea que generalmente nuestros resultados de nivelación van a tener que estar expresados respecto de una superficie equipotencial, o sea, expresados como cota sobre el nivel del mar. Bueno, pero si no tenemos estos valores de N, no podemos llevar los valores obtenidos con GPS a altura sobre el nivel del mar. Nos falta este N. Si nos tomamos el trabajo de medir sobre puntos de nivelación, teníamos esos N en, por ejemplo, los dos extremos de nuestra zona de trabajo. Otra forma es decir, bueno, o porque lo medimos, o porque lo obtenemos de un modelo, ahora vamos a ver de dónde podemos obtener ese modelo, conocer cuánto vale la diferencia entre estos N en los puntos de los que tengo que obtener el desnivel. Y si esa diferencia es muy pequeña,
si la diferencia de n en el punto A con el punto B, la diferencia de n, no importa el valor, no importa si son 17 o 15, ahora estoy hablando de la diferencia. Si en este caso es 17,4, por ejemplo, como en el caso de la estación, y en este punto es 17,35, y son 5 centímetros de diferencia en 5 kilómetros, 1 centímetro por kilómetro de diferencia entre una superficie y la otra, quizá para la precisión que estoy buscando lo puedo tomar como irrelevante. O sea, puedo suponer que estas dos superficies son prácticamente paralelas. Entonces, el GPS no me va a servir para obtener altura sobre el nivel del mar directamente, si no conozco el N. Pero sí me va a servir para calcular desniveles entre puntos. Cuánto más alto o más bajo está este punto respecto de este otro, expresado como diferencia de h chica, pero que también es válido expresado como diferencia de h grande, de altura sobre el nivel del mar, si asumo que esta diferencia es nula o casi nula, diríamos. O sea, si le puedo sacar este término a la resta, queda que la diferencia del delta H grande, delta H de altura sobre el nivel del mar, lo puedo hacer semejante al delta H obtenido con GPS. Pero solo el delta H, no el valor de cota sobre el nivel del mar directamente. Para poder obtener cota sobre el nivel del mar de este punto, habiendo medido con GPS, necesito el N que corresponde a ese punto para poder aplicárselo al H chica y llevarlo entonces a obtener H grande. Ahí no hay vuelta, diríamos. Si tengo que tener el valor absoluto de cota para un punto solo aislado en el terreno, necesito conocer N en ese caso. Ahora, si lo que estoy buscando es solamente diferencia de altura, delta H, en un entorno reducido, en distancias reducidas entre puntos, entre ellos, bueno, ahí en ese caso, por ahí sí es posible nivelar con GPS, o sea, obtener diferencias de altura con GPS, siempre y cuando pueda suponer que estas dos superficies son lo suficientemente paralelas entre ellas, diríamos, como para no afectar la precisión del relevamiento que estoy haciendo. Y para saber cómo se comporta una superficie respecto de la otra en mi zona de trabajo, el IGN también nos da una herramienta muy útil, que es justamente un modelo de geoide para Argentina, o sea, desarrollado por el IGN y válido para Argentina. Modelos de geoide vamos a encontrar muchos, como por ejemplo este que mostrábamos aquí arriba. Bueno, voy mucho para arriba, ¿no? Este que mostrábamos aquí al principio. Este es un modelo global de geoide, es una animación esto que está acá, ¿no? Pero desarrollado por un instituto alemán. Sirgas, a nivel de América, también tiene desarrollado un modelo de geoide. Lo bueno de este modelo de geoide del Instituto Geográfico Nacional es que está relacionado con puntos propios del Instituto Geográfico, o sea, puntos a los que les conoce, está referenciado y corregido con puntos de los cuales conoce su cota, o sea, con puntos de nivelación propios del IGN. Entonces, ese modelo, que no es más que una grilla de puntos con sus valores de n para cada una de esas grillas de puntos,
permite también usar una calculadora, que le llama calculadora en línea. Ahí también, en la página del IGN también lo pueden buscar. Voy a la página del IGN y voy a la página de Geoide. Ahí tienen la descripción, el modelo en sí como modelo de altura, pero acá es el modelo de geoide, diríamos, que corresponde al país. Y si dentro de la página de geoide van a la calculadora, tienen la posibilidad de obtener el valor de n. Tienen que ingresar las coordenadas en este formato, ¿no? Grados y con decimal de grados, con el signo menos en la latitud y en la longitud, porque estamos en el hemisferio sur y al oeste de Greenwich, para obtener el valor de n que corresponde a cada uno de esos puntos que han ingresado. Aquí lo hice con el ejemplo, ¿no? Pero lo que hace esa calculadora que tienen en la página del IGN es obtener el valor de n, o sea, de la distancia entre elipsoide y geoide, para cada uno de esos puntos que ingresaron para el cálculo. Vuelvo a la presentación. Entonces, para tener idea de qué pasa en nuestra zona, lo que hicimos aquí, lo que está hecho acá es el cálculo del valor de n para un punto cada medio grado, diríamos, para un punto cada algo así como 50 kilómetros, yendo desde Rosario al oeste, o sea, manteniendo 33 grados redondos de latitud, desde 60 a 30, aumentando medio grado hacia el oeste. Entonces, lo que queda es una línea atravesando, diríamos, de este a oeste, que es la dirección en la que más cambia, si lo ven acá en la figura, es la dirección en la que más cambio tiene el modelo. Diríamos, la dirección norte-sur, el modelo cambia muy poco. El mayor cambio está en la dirección este-oeste. El mayor cambio en la ondulación del geoide, por lo menos para nuestra zona, ¿no? Entonces, los valores que se obtienen, bueno, ingresando esas coordenadas con la calculadora y el modelo del IGN, son estos valores de n, que, bueno, están aquí en esta tabla. O sea, empezando por nuestra zona, estamos en los 17 metros 04, lo que conocemos para nuestra zona, y cada vez que nos vamos más al oeste, se va separando la superficie del elipsoide respecto se va separando el geoide respecto del elipsoide, 17, 18, 19, 20, 20 y pico de metros de diferencia entre una superficie y la otra. Pero lo que nos interesa, en todo caso, como decíamos recién, no es tanto el valor de n en sí, como valor absoluto, porque no vamos a estar usando el modelo para llevar de h chica a h grande directamente, sino lo que estamos queriendo ver acá es qué diferencia de pendiente hay entre una superficie y la otra. Entonces, acá lo que tenemos es la diferencia entre un punto y el que sigue. O sea, qué diferencia hay de n entre A y B, entre B y C, entre un punto y el que sigue. 70 y pico centímetros, en 60, 70 y pico centímetros en toda nuestra zona, hasta que de golpe acá le agarra este salto de 1,5 metros entre los puntos G y H. O sea, en esta zona, acá, en esta zona encontramos un salto en esa superficie, entre estas dos superficies que se van comportando, tienen diferente pendiente,
porque ven que va cambiando la diferencia con la distancia. 76, 74, 61, va ligeramente, pero va cambiando. De golpe hay un salto, pasa a 1,5, después vuelve a los 70 centímetros. Eso significa, llevado a, si la distancia entre puntos es de 46 kilómetros aproximadamente, eso significa en toda esta zona 1,5 centímetros por kilómetro de diferencia. Salvo en esta zona del escalón, del salto, diríamos, que son, bueno, el doble, 3 centímetros y pico de diferencia, después volvemos al 1,5 centímetros. O sea, por cada kilómetro de separación entre los puntos en el terreno, tenemos 1,5 centímetros aproximadamente, redondeando, de diferencia de altura por culpa, diríamos, de la diferencia entre estas dos superficies. O sea, si el delta H que estoy calculando acá, lo calculo con H chica, sale 1,5 centímetros más grande que el delta H, bueno, acá, si lo calculo con esta H chica, sale 1,5 centímetros más grande que si lo calculo con una nivelación tradicional. Por cada kilómetro de distancia entre los puntos en el terreno. Entonces ahí por lo menos tengo un parámetro para decir, bueno, en la extensión de mi trabajo, un campo, ¿qué tamaño tiene? 1 kilómetro, 2 kilómetros por 2 kilómetros, ¿dónde está ubicado? ¿En esta zona o en esta zona? O también puedo hacer el cálculo para esta otra, para la zona que me toque trabajar, pero previamente a plantear el trabajo, puedo conocer cómo se comportan ambas superficies en la zona de trabajo y en la extensión del trabajo que voy a tener. Entonces puedo conocer cómo se va a deformar la diferencia de altura obtenida mediante medición con GPS respecto de la medición obtenida con nivelación tradicional. En toda la zona, gran zona cercana nuestra, vamos a estar en este orden de 1,5 centímetros por kilómetro a lo sumo. Salvo que nos vayamos ya al medio de provincia de Córdoba, acá donde está ese salto, y después vuelve, bueno, después vienen ya las sierras, ya viene otro problema, diríamos, topográfico, que ya viene no zona no tan llana para relevamiento, sino que vienen los problemas de relevamiento en zona de montaña, ya de sierra o de montaña. Pero para toda nuestra zona, diríamos, el problema de la diferencia entre las superficies de referencia, elipsoide, geoide, está en el orden del 1,5 centímetros por kilómetro. Entonces, si ese 1,5 centímetros por kilómetro de extensión es compatible con la precisión que estoy buscando, por ejemplo, si es un relevamiento de un campo, un relevamiento planialtimétrico de un campo de 200 hectáreas, 300 hectáreas, que tiene a lo sumo una extensión de algún kilómetro, 2 kilómetros en toda su extensión, y la precisión que estoy buscando está en el orden de los 2, 3 centímetros, porque estoy relevando terreno natural, bueno, en ese caso, la obtención de los desniveles utilizando GPS va a quedar enmascarado, diríamos, dentro de esta imperfección por utilizar una superficie o la otra como superficie de referencia. El error que me está involucrando utilizar una superficie o la otra como referencia
queda enmascarado en la propia indeterminación del método o del punto sobre el que estoy midiendo, que es terreno natural. Ahora, no sería lo mismo a tener en cuenta si, por ejemplo, voy a vincular altimétricamente con la estación permanente un punto de un relevamiento a 150 kilómetros de Rosario, por ejemplo. Si en vez de ir a buscar un punto de nivelación, como decíamos acá, en vez de ir a buscar un punto de nivelación cercano y, por ejemplo, en Cañada de Gómez, en vez de ir a buscar un punto de nivelación cercano y vincular mi relevamiento a ese punto de nivelación mediante nivelación geométrica, lo que da más trabajo, obviamente, directamente vinculo el receptor GPS que está en el medio del campo con la estación permanente de Rosario y la diferencia de altura, también tomo la diferencia de altura que me da la vinculación como la que sale del cálculo con GPS y la transformo directamente a altura sobre el nivel del mar, utilizando la diferencia de n entre esos puntos, entre la estación permanente y Cañada de Gómez, son como 60 kilómetros entre Rosario y, por ejemplo, Cañada de Gómez. O sea que ahí, si tengo 1 centímetro por kilómetro, 1,5 centímetros por kilómetro, en 60 kilómetros, ahí sí ya voy a tener decenas de centímetros de diferencia por usar una superficie en reemplazo de la otra. Con el modelo lo puedo corregir. Usando el modelo lo puedo corregir, pero es una corrección aproximada porque estoy usando un modelo, no estoy usando un punto de nivelación, sino que estoy usando un modelo que me representa cómo se comportan esas superficies en base a todos los puntos de nivelación que tiene el IGN. Está bien, ese modelo funciona bien, donde lo hemos probado, sabemos que funciona bien, en nuestra zona funciona bien, pero no es lo mismo que ir y nivelar a un punto de cota conocida. No es lo mismo que buscar un punto de nivelación y vincular realmente, haciendo nivelación geométrica, a ese punto de nivelación. O sea, hay una forma más sencilla de hacer la vinculación altimétrica, que es mediante la vinculación con GPS y aplicar este modelo del Instituto Geográfico Nacional, pero con todos los cuidados que significa utilizar ese modelo. O sea, con este cuidado. Se va deformando 1 centímetro por kilómetro. Bueno, ese cuidado hay que tenerlo al aplicar el modelo. ¿Se entiende? Hasta ahí, ahí termina, diríamos, la descripción. ¿Se entiende el tema del modelo de qué significa el modelo de geoide, para qué se puede usar y cuándo tiene validez usarlo, cuándo no? Sí, profe. ¿Se entiende? Por ejemplo, si uno hiciera una medición con GPS aislada directamente por acá o por donde fuera, un punto nuevo medido con un punto base de un campo medido con GPS sin ninguna vinculación a ningún punto de nivelación cercano. Solamente lo vinculo a una estación permanente, o sea que tengo H chica de ese punto. Bueno, podría ir a la calculadora del IGN, ingresar las coordenadas, latitud, longitud de ese punto y obtener el N para ese punto del campo en cuestión en el que estoy midiendo. Entonces, aplicar ese N
a todos los puntos que relevé y o bien ingresar todos los valores, latitud, longitud de todos los puntos que relevé, sacar el n del modelo del IGN y convertir todos esos puntos directamente a altura sobre el nivel del mar. Eso sería usar el modelo de forma absoluta. Bueno, si es una zona pequeña, está bien, es válido ese uso. Pero si es una zona extensa, ojo que tengo esta diferencia, 1,5 cm por kilómetro de deformación entre una superficie y la otra. Entonces, si me extiendo mucho en la distancia, la deformación empieza a contar porque estoy usando una superficie o la otra como referencia. ¿Está bien? Sí, profe. Lo bueno de esta información es que está disponible en la página del IGN, inclusive antes de ir a medir. O sea, ustedes pueden hacer esta simulación, diríamos, ir a la calculadora y hacer esta simulación de cuánto vale n para la zona de medición antes de hacer la medición. De Google Earth pueden sacar las coordenadas aproximadas de la zona en la que tienen que trabajar y ver cuánto cambia n de una punta a la otra, por ejemplo, del campo sobre el que van a estar trabajando. Pónganse por acá. Entonces ya tienen de entrada, sin ir al terreno, tienen de entrada ya conocimiento qué diferencia de n hay entre una punta y la otra, si va a ser válido para la precisión que estoy buscando, utilizar el modelo directamente o va a hacer falta buscar algún punto de nivelación para vincular mediante nivelación geométrica, estrictamente con nivelación geométrica, ese relevamiento. Otra forma intermedia también sería, si hay puntos de nivelación cercanos, volvemos al caso de Cañada de Gómez, si hay puntos de nivelación cercanos, una forma de vincular o de verificar con no tanto trabajo, diríamos, o sea, lo más sencillo, como decíamos recién, vincular directamente a la estación permanente, el receptor base, vincularlo a la estación permanente, obtener coordenadas latitud, longitud y también altura. O sea, y aplicar el modelo directamente para convertir H chica en H grande. Esa sería la más sencilla. La más cuidadosa sería buscar algún punto o varios, o dos, o los que haya cerca de la zona de trabajo y vincular mediante nivelación geométrica. Es la más trabajosa, diríamos, porque por ahí son varios kilómetros de recorrido de nivelación geométrica. Y una intermedia sería hacer esa vinculación entre puntos de cota conocida, o sea, puntos pertenecientes a la red de nivelación, pero con GPS. O sea, medir sobre estos puntos con GPS y vincular nuestro receptor base, que está en un campo por ahí cercano, pero a algún punto de estos que está cerquita, no a la estación que está a 60 kilómetros, sino a alguno de estos puntos que está cerquita. Entonces, la diferencia entre n de la zona de trabajo y el punto de nivelación va a ser casi despreciable. Sería una solución, diríamos, de mejor calidad que vincular directamente a la estación permanente y de menos trabajo que hacer nivelación geométrica en 10 kilómetros, por ejemplo, de nivelación geométrica. Bueno, esas son las alternativas, diríamos, con las que podemos
contar para la vinculación altimétrica. La mejor, nivelación geométrica, la intermedia, trasladarle cota o medir con GPS sobre algún punto de nivelación cercano. La más liviana, diríamos, directamente tomar el traslado desde la estación permanente y aplicar el modelo de geoide del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, vuelvo acá. Ahí estamos. Bueno, se entendió cómo trabajar con el tema de alturas y en qué casos tiene utilidad o en qué casos es posible, diríamos, o útil la aplicación del modelo o no. Sí, profe, yo lo entendí. Bueno, les plantearía entonces para la clase que viene trabajar con ese listado de coordenadas que se descargó de la controladora, sobre todo en el sentido de integrar esas coordenadas en AutoCAD, por ejemplo, y que puedan ver la representación que veíamos de manera aproximada ahí en el mapa de la controladora. Bueno, cómo sería trabajar con ese listado de coordenadas en AutoCAD ahora. Y también repasar todo este tema de alturas, a ver si pueden ingresar a la calculadora del IGN, si por ejemplo para nuestra zona pueden calcular los valores de N, interpretarlos como hacíamos recién, o sea, poder comprender, a ver si se comprende el tema. No, ahí preguntan si hay que presentarlo en un formato especial. No, por ahora no lo planteamos como trabajo práctico. Ahí en el campus verán que más abajo viene un trabajo práctico. La clase que viene, ya ahí sí plantearíamos un trabajo práctico concretamente como trabajo para entregar, que incluye los dos temas. Manejo de coordenadas, como el que describimos la clase anterior, diríamos, y manejo de alturas, como el que describimos hoy. Ya está en el campus, ya la versión de trabajo práctico que hicimos el año anterior, lo pueden ir viendo si quieren, pero para la clase que viene necesita de alguna explicación, eso que está ahí todavía. Lo pueden ver, pero quizás se les complica la comprensión de qué es lo que queremos calcular con esos puntos que están ahí. La clase que viene lo vamos a plantear, vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo con esos puntos que están ahí y el resto quedará para que lo calculen ustedes. Es tanto de manejo de coordenadas, latitud, longitud a coordenadas planas y corrección de alturas en distancias cortas, distancias largas, o sea, llevar de alturas elipsoídicas a alturas sobre el nivel del mar de diferentes puntos. Pero eso lo plantearíamos la clase que viene entonces. Bueno, ahí, claro, pues, veían que estaba el trabajo práctico, por eso preguntaban si había que presentarlo. Profe, entonces la próxima clase también sería virtual. Sí, la próxima clase sería virtual, pero enfocada, diríamos, en cálculos prácticos. O sea, si tienen disponible una computadora con planilla de cálculo, básicamente es lo que vamos a usar, bueno, ténganlo alistado, diríamos, como para poder usarlo en la clase. Porque vamos a intentar hacer algunos cálculos mediante planilla de cálculo, por ejemplo. Prácticos, cálculos usando coordenadas, ¿no? Y el programa, Bueno, GeoCo
para la transformación de coordenadas, que, bueno, habíamos puesto ahí la clase pasada de descargarlo de la página de la facultad /GPS, de ahí lo pueden descargar. Que por ahí ese programa lo podemos usar para transformar coordenadas geodésicas en coordenadas planas. Para después seguir el cálculo, por ejemplo, en coordenadas planas. Bueno, hoy entonces, ahora que ya más o menos volvieron, por lo menos los que estuvieron un poquito más tarde, porque estaban en práctica, volvieron, digamos, ya los que volvieron, y si no, porque ya no se han sumado, sería. Hoy estuvieron de práctica con topografía, entonces, con topografía 2, por lo que me decían al principio. Sí, profe, topografía inicial. Sí, profe. Claro, los del primer grupo sería, o sea, los más atrasados. Sería, claro. Bueno, y que tienen previsto seguir los jueves con esas prácticas, por lo menos por un par de jueves tienen previsto. Sí, por el momento sí. Bueno, como para tenerlo en cuenta, entonces, por ahí, ya si se confirma eso, hablo con Dardo, bien, pero si se confirma eso, por ahí entonces arrancamos un poquito más tarde la clase para darle tiempo a que lleguen los que están haciendo esa práctica. Buenísimo, profe. Igual están terminando cerca de las 2, diríamos, o sea, después del mediodía pasado. Sí, yo hoy llegué a las 2. Vivo Claro. cerca de la facu, pero por ahí los que viven más lejos se les complica un poco más. Sí, tardan un poquito más en llegar. Bueno, entonces por hoy diríamos, dejaríamos acá. Para